Dígame, ya. Amén. Buenos días. Vamos a comenzar esta mañana y vamos a abrir en oración. Hermano Juan Manuel, ¿nos puede ayudar en oración esta mañana y abrir, por favor? Padre bendito que estás en el cielo, te damos gracias, mi Dios, por este día de las bendiciones que nos regalas. Te pedimos, mi Dios, que seas tú ungiendo, Padre Celestial, en esta mañana. Este sermón, Padre Celestial, habla nuestras vidas por medio de tu siervo. Unge su palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por venir esta mañana. Le agradezco su fidelidad. Vamos hoy a hacer algo un poquito diferente. Si usted notó, sé que algunas de las personas notaron de aquí ya, la semana pasada, los que estuvieron aquí la semana pasada fue el estudio número 15. ¿Okay? Estamos haciendo una serie de lo que es el libro Josué, de Nómadas a Conquistadores, el estudio número 15. El título de la semana pasada se llamó La Gracia Divina de Dios. ¿Okay? Y lo basamos ese estudio de lo que fue Josué capítulo 20. Hay un problema. El problema es que la semana pasada estaba un poquito atareado con otras cosas y no me di cuenta. El audio no salió en el video. Me mandaron gente mensaje que nada más me podían ver hacer así, pero no había sonido. ¿Okay? Entonces necesitaba un espíritu de revelación e interpretación de lenguas para entender el estudio. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, porque honestamente se perdió todo el estudio de la semana pasada. Lo que vamos a hacer hoy vamos a hacer dos estudios juntos, 15 y 16. Vamos a repasar y prácticamente yo voy a ir rápido en lo que ya hablamos la semana pasada, para que por lo menos quede en video. Tenemos iglesias hijas, gente que depende de nuestros estudios, de nuestro ministerio aquí, gente que está conectada con nuestra iglesia, aún de otros países, y yo aprecio su fidelidad a esa gente que no pueden estar aquí. Les encantaría estar aquí, pero no pueden, y porque no pueden, nuestra iglesia por lo menos ofrece la habilidad de ponerlo en video, en YouTube, especialmente en el canal de la iglesia, pero YouTube es nuestra fuerza como servicio en español, y mucha gente va y escucha los mensajes. La semana pasada se perdió todo, entonces lo que quiero hacer, por favor, que me tenga paciencia. Si usted estuvo la semana pasada, vamos a repasar y repetir bastante lo que hablamos la semana pasada. Por si se le escapó aprender algo la semana pasada, se lo voy a dar esta semana una vez más. ¿Okay? Y para la gente que no estuvo la semana pasada, obviamente va a ser fresco esto, y después vamos a entrar en el estudio número 16. ¿Okay? Entonces recordemos lo que hablamos la semana pasada. Estamos hablando lo que es, estamos considerando un estudio lo que es el libro Josué, y la semana pasada tuvimos un estudio que se tituló La Gracia Divina de Dios. El mensaje o el texto donde agarramos el mensaje fue Josué capítulo 20. Yo lo leí de la Nueva Traducción Viviente, lo pone de una manera muy práctica de poder comprender, y leímos del versículo 1 al 6, 20, Josué 20, del 1 al 6. Yo lo voy a leer rápidamente. Dice: El Señor le dijo a Josué: ahora diles a los israelitas que designen ciudades de refugio, tal como le indiqué a Moisés. Cualquier persona que mate a otra persona por accidente y sin intención podrá huir a una de esas ciudades. Serán lugares para refugiarse de parientes que busquen venganza por la muerte de un familiar, y al llegar a una de estas ciudades, el que causó la muerte se presentará ante los ancianos de la puerta de la ciudad y les expondrá su caso. Ellos deberán permitirle la entrada a la ciudad y darle un lugar para vivir entre sus habitantes. Si los parientes de la víctima lleguen para vengar la muerte, los líderes no los entregarán al acusado, pues el acusado mató a otro sin intención y sin enemistad previa. Pero tendrá que quedarse en esa ciudad y ser juzgado por la asamblea local, la cual dará el veredicto, y seguirá viviendo allí hasta la muerte, hasta que muera el sumo sacerdote que estaba ejerciendo su cargo cuando ocurrió el accidente. Solo entonces será libre para regresar a su hogar en la ciudad de la ciudad donde huyó. O sea que lo que hablamos la semana pasada, nos enfocamos en este tema de lo que es ciudades de refugios. Y hablamos primeramente, el punto primero que yo hablé fue la misericordia de Dios, porque Josué 20 o la revelación de lo que es las ciudades de refugio en el Viejo Testamento prácticamente expone para nosotros la misericordia de Dios. Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos dicen amén?
Y las ciudades de refugio nos expone eso, nos expone, sabemos bien que Dios era un Dios de justicia, Dios siempre, amén, es justo, pero la Biblia nos dice que cuando el ser humano se arrepiente puede encontrarse con gracia divina de Dios. Esa es la revelación que vemos de lo que es la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 3, 23, que cuando todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea que lo que hablamos la semana pasada es que tarde o temprano todos como seres humanos vamos a necesitar una ciudad, un lugar de refugio, un lugar de misericordia. La revelación de la ciudad de refugio en el Viejo Testamento era una revelación que cuando tú cometías un error en tu vida, tú podías ir a un lugar específico para encontrar misericordia y gracia. Ahora, Dios en su gracia nos dio eso. Él no tenía que, pero porque Dios es un Dios de misericordia, vemos que Dios lo estableció. Y no voy a tomar todo el tiempo para leer lo que leímos la semana pasada, pero si usted tiene su Biblia puede leer esto en el libro de Números capítulo 35, el capítulo 35 de Números. La Biblia nos enseña que Dios había establecido las ciudades de refugio cuando Moisés como líder era el líder. Y esto es un Dios que Dios una vez más se expresa al ser humano como un Dios de misericordia. Y dimos unos textos en este pensamiento, y eso fue Éxodo capítulo 34, leímos Éxodo 34 del versículo 6 al 7, vimos cómo Dios se hace real a la persona de Moisés, le habla en el versículo 6 y dice, y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó Jehová fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, y en verdad que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Eso fue una profunda escritura donde Dios le está dejando saber a su siervo, el hombre que va a representar a Dios aquí en la tierra, que Dios es un Dios de misericordia. También dimos Deuteronomio capítulo 7, el versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por las 1000 generaciones. ¿Okay? Leímos otra escritura, Salmos 25, versículo 10, donde dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. O sea que las ciudades de refugio, la semana pasada hablamos, expresaban el corazón redentivo por parte de Dios. Y esto es algo que usted necesita recordar en su vida. Esto es algo que yo he servido a Dios por mucho tiempo. Yo he servido a Dios desde 1986. Yo le di mi vida a Jesucristo en Uruguay. Era un joven. Y he servido a Dios a través de muchos años, he podido predicar la palabra, he tenido el privilegio de pastorear y estudiar la Biblia por muchos años. Yo he leído la Biblia desde Génesis, Apocalipsis, Génesis, Apocalipsis, Génesis, Apocalipsis. Y una de las revelaciones más poderosas en mi propia vida que yo he tenido que poder aprender de Dios es que Dios es un Dios de misericordia, y no nada más lo he aprendido de otras vidas, yo lo he aprendido de mi propia vida. Y si somos honestos, realmente todos sabemos que Dios es un Dios de misericordia, y la única razón por que estamos aquí, sentados en este lugar, disfrutando las bondades de Dios, es porque todos hemos participado de esa misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Hasta cierto punto, amén todos. Lamentaciones capítulo 3, sabemos que Jeremías nos dice en el capítulo 3, versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y todos debemos de gritar amén, amén, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Todas las mañanas que nos despertamos, antes que usted tome su cafecito, Dios ya, amén, refrescó su misericordia para con nosotros, ya renovó su misericordia. Okay, entonces, lo segundo que hablamos la semana pasada fue que las ciudades de refugio representaban la misericordia de Dios y representaban un lugar
específicos donde el culpable, la persona que mataba a alguien por accidente, necesitaba ir a esta ciudad específica a encontrar protección. O sea que prácticamente eran ciudades específicas y llegamos a la conclusión que eran 6 específicas ciudades en la tierra prometida. Si usted recuerda la historia, el pueblo de Israel salió de Egipto y van por el desierto hacia la tierra de Canaán. Cuando el pueblo de Israel se estableció en la tierra de Canaán, Dios le dijo, establece 6 lugares, y eran diferentes lugares, obviamente por la magnitud de la ciudad, y expone estas ciudades al pueblo para que cuando una persona culpable caiga en un pecado o en un accidente y cometa una infracción, esa persona pueda ir a este lugar y encontrar redención. O sea que lo que hablamos la semana pasada es que estas ciudades eran lugares específicas. En otras palabras, usted no podía cometer un acto de un accidente, matar a alguien, digamos, y ser culpable o enfrentar el juicio de la familia y usted decir, bueno, Dios es un Dios de misericordia, yo quedo libre de la culpabilidad. No funcionaba así. Lo que la Biblia y específicamente aprendimos la semana pasada es que si usted cometía un error de matar a alguien, la ley bíblica del Viejo Testamento era que la familia podía tomar venganza de eso. Si usted quería evadir el juicio, usted necesitaba mudarse a esa ciudad de refugio, era un lugar específico. Y esto hablamos que en el Nuevo Testamento eso se revela para nosotros con la persona de Jesús, la cruz del Calvario. El mundo es pecador, ¿cuántos dicen amén? Y las buenas nuevas es que el mundo puede ser redimido de su pecado. Y eso es lo hermoso del Evangelio. No importa quién eres, de dónde tú eres, no importa cuántos pecados tú hayas hecho, las buenas nuevas es que en Cristo Jesús tenemos el privilegio de encontrar redención. Es que Jesucristo murió por la humanidad, por todos, no nada más por los judíos. Gracias a Dios que nosotros como gentiles podemos disfrutar de eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero el perdón, aprendimos la semana pasada, se encuentra en una persona específica, en un lugar específico, y eso es la persona de Jesús. Y hablamos la semana pasada, para los que acaban de llegar, estamos repasando el estudio número 15 porque el audio se perdió la semana pasada y estoy tratando de dejarlo en video para nuestras iglesias hijas y para gente que sigue, pero en la semana pasada hablamos una historia muy poderosa en el libro de Lucas, cuando encontramos a Jesús en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice que cuando Jesús fue crucificado, y si usted recuerda, la Biblia nos dice que habían malhechores, ladrones que habían sido crucificados junto con Jesús, y la palabra de Dios nos enseña que uno de ellos tiene un momento de redención, un momento de arrepentimiento, un hombre que vuelve en sí, le dice a Jesús en Lucas 23, versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, versículo 43, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que hablamos la semana pasada es que este hombre estaba a unos minutos de una eternidad sin Dios, estaba muriendo en su pecado y era culpable. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, porque él clamó a Jesús, se acordó de Jesús, le pide a Jesús que lo ayude, la Biblia nos enseña, amén, que él fue expuesto a la redención y eso fue algo poderoso. Salmos 34, versículo 22 dice, el Señor redimirá a los que le sirven, ninguno que se refugie en él será condenado. Esto es poderoso, que nosotros como pecadores, recuerde, Romanos ya lo consideramos, nos dice, todos somos pecadores, todos caemos corto de la gloria de Dios, pero las buenas nuevas es que en Cristo Jesús podemos encontrar redención. Leímos el libro de 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, el apóstol Juan lo puso de esta manera, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados,
y no solamente por los nuestros, sino también por los del todo el mundo. Esto es algo que nos ofrece tremenda esperanza. Él dice, no pequen, ¿verdad? Como pueblo de Dios somos llamados a vivir en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero, nos pone la palabra pero, pero si pecas, sepas, necesitas saber que hay un buen abogado, y ese abogado es Jesús. Él usa una palabra ahí muy poderosa, es una palabra del Viejo Testamento, propiciación, que está hablando de cobertura, y nos dice, Jesús murió en la cruz por nosotros, y ahora porque Él murió, Él es nuestro abogado, y en Jesús encontramos, amén, redención. Esto es algo que yo hablé la semana pasada, no puedes perder de vista en tu vida. ¿Por qué? Porque si lo haces, vas a perder esperanza. Lo que la Escritura nos enseña es que porque Dios es un Dios de redención, eso nos ofrece esperanza para cada uno de nosotros. Y eso es lo hermoso del Evangelio, y esto es algo que el diablo no quiere que tú entiendas, que en Cristo Jesús ahora hay redención. Ahora no estamos hablando de abusar la redención, la misericordia de Dios. Recuerde que la Biblia nos dice que Dios es misericordioso, pero Dios es justo, amén, y Él es santo y nos llama a vivir en santidad. Pero nuestra humanidad necesitamos encontrar, amén, necesitamos comprender que en Cristo Jesús, que el Señor Jesucristo es nuestro lugar de refugio. Y esa es una poderosa verdad. Acuérdate, cuando tú alcances a gente, yo no dije esto la semana pasada, pero me viene en mente, cuando tú estés alcanzando a gente en el mundo con el Evangelio, yo sé que muchas veces uno como cristiano le pega que el infierno y esto, lo más. Yo entiendo esa realidad, pero también ofrécele al ser humano esperanza, que en Cristo hay perdón. Porque todos necesitamos perdón. Todos, escúchame, todos. No hay ninguno justo. No hay nadie. Yo estaba hablando con alguien ayer, me dijo, esta persona, no, es que yo no he pecado, no soy borracho. No eres borracho, no eres drogadito, pero eres pecador. Y cuando te pares ante la presencia de Dios, no puedes excusarte de tu santidad. Ante los ojos de Dios, todos. Isaías nos dice que nuestra justicia son como unas garras sucias, como trapos sucios ante Dios. Nuestra inmundicia está enfrente de Dios. Todos somos culpables. Y porque somos culpables necesitamos perdón. Y el perdón, hablamos la semana pasada, solo se encuentra en las ciudades de refugio. Y en el Nuevo Testamento sabemos bien que esa ciudad se llama Jesucristo. El libro de Hechos, capítulo 4, lo pone de una manera muy poderosa, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Poderosa escritura. No hay otro nombre, no hay ídolo, no hay estatua, no hay santo, no San Pedro, no San Roque, no San Antonio, no hay nadie, no la Virgen María. Solamente en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Solamente hay salvación en Jesús. Y esto es algo claro que nosotros podemos, amén, aprender. Yo leí estas palabras de una persona que lo puso de esta manera. La obra de Jesús en la cruz nos permite estar protegidos del peligro de la muerte eterna si nos refugiamos en Él. Las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento son una hermosa ilustración del deseo de Dios de salvar a los que reconocen que han pecado. O sea que todos necesitamos reconocer, amén, que hemos pecado. Y cuando reconocemos, le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona. Proverbios 18:10, el nombre del Señor es una torre poderosa a los que acuden los justos en busca de protección. ¿Okay? O sea que tenemos que buscar protección. Y así era la ilustración de la ciudad de refugio. Okay, Dios no forzaba al culpable a que vaya a la ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Dios le invitaba. Si él agarraba a su familia, se mudaba a esa nueva ciudad, entonces ahí había. Y si usted recuerda la historia, siempre y cuando el culpable vivía en esa ciudad, iba a ser protegido. Si él se salía de la ciudad, ahí la protección terminaba, ¿ok? Y Dios dice, si la familia del que tú mataste te encuentra afuera,
pueden juzgarte. O sea que la protección solamente habitaba en esa ciudad. Y cerramos la semana pasada con la revelación de lo que es habitar en Cristo. Si Cristo nos salva, si Cristo nos redime, si en Cristo hay protección y nos protege, entonces sabiamente necesitamos entender, amén, que solamente en Él tenemos protección, entonces tenemos que lo que es habitar en Él. En otras palabras, tú tienes a Cristo, no te vayas al mundo, ¿verdad? No vayas en busca de los placeres. ¿Por qué? Porque en el mundo no hay protección, escúchame. Y en el mundo hay muerte. Juan capítulo 15, creo que yo cerré el estudio la semana pasada con esta escritura, Juan 15, 5, dice, el versículo 5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, nota el lenguaje aquí, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea que la clave aquí es permanecer, tienes que permanecer en Cristo. Y esto es una decisión personal, nadie puede hacer esto por ti, que tú vas a escuchar sermones, vas a escuchar pastores que te alienten, que te reten, vas a leer la Biblia, vas a escuchar la voz del Espíritu Santo, pero nadie puede servir a Dios si tú no quieres servir a Dios. Y esto es algo personal, salvación es personal, ¿cuántos dicen amén? Que Dios nos da la dicha de ser salvo, de ser redimido, pero está de tus acciones, decisiones, si tú vas a permanecer. Y recuerda, Jesús dice, si tú no permaneces, nada puedes hacer. El mundo te dice sí, el diablo te va a convencer, pero no hay nada bueno afuera en el mundo que te va a dar protección del juicio venidero. Y déjeme decirle esto, ¿ok? Si usted está mirando lo que está pasando en el mundo, estamos más cerca del día del rapto que nunca. Y este no es el momento de estar en el mundo, prostituyéndote con la carnalidad en el mundo, jugando en la cristiandad. Este no es el momento. Este es el momento de decir, Dios, pase lo que pase, yo me quedo en mi ciudad de refugio en Cristo. Pase lo que, no estamos hablando de perfección, ok, todos tenemos nuestras áreas, todos necesitamos, amén, la gracia de Dios, pero escúchame, Cristo viene y Cristo viene por su iglesia rápido. Y si tú, amén, necesitas entender que si tú vas a ser refugiado del juicio venidero, porque escúcheme, el juicio viene y el mundo se está burlando de Dios. Pero déjeme decirle que como Jesús dijo, como los días de Noé, va a venir un día, amado, donde la puerta se va a cerrar del arca. Y cuando se cierre la puerta, si el mundo está mirando horrendas cosas hoy, lo que está pasando con Israel y Hamás, eso es solamente una pequeña píldora de lo que el diablo y el anticristo va a hacer en este mundo. Quemar niños, decapitar niños, violar a mujeres y ponerlo en video, en vivo, para que el mundo vea. Eso es algo horrendo. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso es el mundo sin Dios. Y el mundo ha tratado de deshacerse de Dios y el mundo va a llegar a un punto donde va a estar sin Dios. Cuando Cristo venga por su iglesia, esos 7 años que la Biblia nos dice, donde el juicio de Dios y la ira de Dios caiga en este mundo, el Espíritu Santo va a llevarse a los santos y cuando el mundo viva sin Dios, ahí va a haber cosas horrendas. Con la gracia de Dios, nosotros somos refugiados de eso. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia claramente nos da esas enseñanzas. Ok, ya tomé media hora y espero que este estudio haya sido grabado, Martín. ¿Sí, no? Ok, entonces, porque para la próxima no lo repito, capaz que el rapto venga, aleluya. Ok, ahora vamos a entrar al versículo, el estudio 16, ok, para los que están tomando nota. Y mire cómo Dios es bueno, ¿ok? No voy a pedir ni que levante las manos, pero si no vino la semana pasada, Dios le dio redención hoy y se lo entregó el estudio 15 hoy, ¿ok? Así es Dios, aleluya. Ok, vamos a tener el estudio 16 y este estudio se llama Un llamado a la hermandad. Y estamos llegando a la conclusión, es más, creo, bajo mis estudios, pensando que vamos a hacer un estudio más, quizás 2, porque estamos llegando a la conclusión del libro de Josué.
Y nuestro estudio hoy se va a basar en Josué capítulo 22. Voy a leer rápidamente del versículo 1 al 9. O sea que hoy es estudio 16, el título Un llamado a la hermandad. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manases. Y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis abandonado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido, volved y regresad a vuestras tiendas, a la tierra de las posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, los sigas y los sirvas con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Josué los bendijo y los despidió, y ellos se fueron a sus tiendas. A la media tribu de Manases le había dado Moisés una posesión en Basán, a la otra mitad le dio Josué una heredad entre sus hermanos al otro lado del Jordán, al occidente. También a estos los envió Josué a sus tiendas, y después de haberlos bendecido, les dijo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas y con mucho ganado, con plata, oro y bronce, y con muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manases se volvieron, separándose de los hijos de Israel en Silo, que está en tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, en las cuales les había establecido conforme al mandato que Jehová había dado por conducto de Moisés. O sea que esta escritura nos trae memoria la poderosa bendición de lo que es tener hermanos en el reino de Dios, y al tener tú hermanos en el reino de Dios, poder trabajar juntos y compartir juntos las bendiciones de Dios. Y Josué capítulo 22, si tú tienes que simplificar prácticamente lo que es ese capítulo, yo creo que habla mucho de lo que es la hermandad. Ok, entonces, para poder entender este capítulo necesitamos ir para atrás un poquito y regresar a la historia de Israel. Si usted recuerda la historia, la nación de Israel se comprendía de 12 tribus, ¿ok? Las 12 tribus de Israel. Y si usted recuerda la historia, Israel se convirtió en una poderosa nación. Bueno, al principio no era grande, no era poderosa, es más, era la casa de Abraham. Pero cuando se mudaron a la tierra de Egipto, la Biblia nos dice que Israel se convirtió fuerte, grande, se multiplicaron, al tal punto donde un faraón que no conocía a Dios los trató mal, los maltrató, los hizo servir por servidumbre, y la Biblia nos dice que Dios escuchó su clamor. Y fue ahí donde Dios escogió un hombre llamado Moisés, y Moisés prácticamente se convirtió en el libertador del pueblo de Israel. Él sacó a la nación de Israel de Egipto, los llevó a través del desierto, duraron 40 años por la terqueza de su corazón, por su pecado. Pero después de 40 años Dios los introdujo a la tierra prometida y les dijo que crucen el Jordán y entren a tomar lo que es la posesión de lo que Dios les había dado. Esta tierra era una tierra buena, una tierra de bendición, Canaán. Pero la Biblia nos dice que 2 tribus y medias de las 12 tribus de lo que fue Israel, ellos optaron por lo que es, en vez de cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida, ellos optaron de no cruzar el Jordán, de quedarse de este lado del Jordán, y eso fue la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Ahora, hubo una específica razón del por qué ellos optaron no entrar a la tierra prometida cruzando el Jordán, sino quedarse antes de cruzar el Jordán.
¿Quién recuerda cuál fue esa razón? Hubo una específica razón del por qué estas 2 tribus y media hicieron una decisión de no cruzar el Jordán, quedarse antes. ¿Alguien recuerda la razón del por qué? Amén, es una razón bien práctica. Si a usted le gusta carne asada, amén, está conectado con lo que es ganado. ¿Ok? La razón fue, no era muy espiritual, fue bien práctica. La razón fue porque estas 2 tribus y media eran tribus de ganado, tenían mucho ganado, y ellos descubrieron que las tierras antes de cruzar el Jordán, a comparación de las después de cruzar el Jordán, donde estaba Canaán, eran mejores tierras, eran tierras fértiles, eran tierras de ganado. Entonces lo que pasó es que si usted recuerda la historia, usted está tomando nota, y yo sé que gente toma nota, si usted va al libro de Números capítulo 32, le va a explicar la razón del por qué. La Biblia nos dice que las 2 tribus y media van a Moisés y les explican a Moisés que ellos no querían cruzar el Jordán, querían quedarse de este lado porque les convenía a ellos, eran tierras fértiles. Si usted recuerda la historia, Moisés al principio se enoja porque él piensa que esta gente estaba siendo rebelde. Hubo un poquito de confusión y hay muchos sermones de esa escritura, hay muchas cosas, yo he predicado muchos sermones de eso, pero la historia es esto, que llegan a un acuerdo y no era que ellos querían ser rebeldes, era que ellos querían tener tierras fértiles para su ganado. Y usted nota que en Números 20, capítulo 32, Dios les permite que hagan eso. Dios les permite y les dice, ok, hagan eso, pero les da una condición. Dios le dice, ustedes pueden tomar esa tierra que quieran, no tienen necesariamente que cruzar el Jordán, entrar a la tierra que yo primeramente les dije, pero solamente con una condición. ¿Quién recuerda cuál fue esa condición? Esto es una trivia, esto es bueno porque estoy probando aquí quién lee la Biblia y quién no. Está. Que tenían que acompañar a sus hermanos en la guerra. Ajá. Siempre que hubiera una batalla, tenían que... Eso fue, la condición fue bien práctica, ¿ok? Entonces Moisés le dice, ok, ustedes pueden quedarse con la tierra, pero lo que va a pasar es esto, todos los hombres de guerra, no sus niños, no sus mujeres, sus niños pueden quedarse en la tierra que ustedes escogen, pero los hombres de guerra lo que van a hacer es que ustedes van a cruzar el Jordán con las otras tribus, van a ayudar a sus hermanos a tomar la tierra de Canaán, van a entrar en la guerra. Y una vez que ustedes entren en la guerra y ayuden a sus hermanos a tomar toda la tierra prometida que Dios ya les dijo que se le iba a dar, cuando ya terminen, cuando haya paz, entonces pueden regresar y ustedes disfrutar de la tierra que ustedes quieren. ¿Okay? Esa era la condición y es muy largo el texto, no lo puedo leer todo, pero Moisés le dice, si ustedes no hacen eso, la bendición de Dios no va a estar sobre sus vidas y Dios los va a juzgar. Pero si ustedes cruzan y ayudan a sus hermanos a lo que es tomar la tierra, entonces ustedes quedan libres ahora de ese pacto y pueden disfrutar. Ok, si usted toma nota, toda esta historia, todos estos textos se conecta ahora con Josué capítulo 22, Números capítulo 32, y el libro de Deuteronomio, capítulo 3. Esos son 3 capítulos que están todos conectados y hablan de todo lo que yo le acabo de decir. ¿Ok? Entonces, eso es exactamente lo que pasa. La historia nos dice que el pueblo de Israel cruza y las 2 tribus y media cruzan el Jordán con el pueblo de Israel, ayudan a sus hermanos a tomar la tierra prometida, entran en batalla tras batalla, pelean contra Jericó, pelean contra Ahí, pelean contra los 5 reyes fuertes. Recuerde ya lo que hemos ya establecido, ellos entran en todos estos conflictos, ellos terminan ahora todas estas guerras y ahora llegamos a Josué 22. Y Josué 22 nos enseña algo poderoso. Fíjese el versículo 1. Entonces Josué llamó a los de Rubenitas, a los de Gadaitas y a la media tribu de Manases, y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que es mandado.
no habéis abandonado, nota el lenguaje aquí, a nuestros hermanos en este largo tiempo, hasta el día de hoy, sino que habéis cuidado de guardar los mandamientos que Jehová, vuestro Dios, les había dado. Entonces, la enseñanza de Josué 22 es una poderosa enseñanza que literalmente representa al pueblo de Israel. Y eso es esto. El pueblo de Israel, desde el comienzo de su historia, Génesis, siempre, amado, ha estado unido. Siempre. Hay algo que usted puede aprender de los judíos, que hay muchas cosas, pero hay algo muy poderoso, que la nación de Israel, los judíos, la nación de Israel han sido el pueblo escogido por parte de Dios. Y no importa qué circunstancia hayan enfrentados, la Biblia nos enseña que el pueblo de Israel siempre ha estado unido como un hombre. Siempre se han ligado. Ahora, yo entiendo que llegó un tiempo en la historia donde la nación de Israel se dividió, fue parte de lo que es Judá, la parte norte. Yo entiendo eso, y eso fue por el pecado del hombre, por la necedad del ser humano. Porque ¿cuántos saben que el pecado corrompe las cosas, verdad? Y nos trae división. Pero cuando estamos hablando, cuando el pueblo de Israel estaba bien, cuando la nación de Israel amaba a Dios, servía a Dios y se servía mutuamente. Y ese es el corazón de Dios. Eso es la revelación de hermandad. Es más, lo estamos mirando ahora, ¿verdad? Lo que está pasando con Hamas es increíble, ¿ok? Si usted sabe algo de la historia de Israel, Israel en estos últimos años ha estado muy dividido, ¿ok? Es más, las elecciones venían pronto y había una guerra brutal entre el primer ministro Netanyahu contra el otro que estaba viniendo, pero cuando el enemigo le pegó el sábado, cuando Hamás atacó a Israel, lo que pasó es que Israel se convirtió en uno. Hicieron un gobierno, pusieron todas sus diferencias a un lado, y si usted ha estado escuchando lo que está pasando ahora en Israel, todo el mundo se unió, todo el país se unió. Es más, gente, judíos que estaban en el extranjero, están yendo a Israel a pelear por su nación. El gobierno ayer dio a miles de personas, R-15, personas regulares, civiles, ¿cómo no? R-15 en la parte norte para que se defiendan de sus enemigos. La nación de la noche a la mañana se convirtió en una. ¿Por qué? Porque así siempre ha sido el pueblo de Israel. Y en esta escritura, en Josué, nos enseña que eso es exactamente lo que pasó. Es que el pueblo de Israel se unió para completar la obra de Dios en los propósitos de Dios. Y eso, amado, nos da un poderoso ejemplo. La Biblia, ahí Dios nos está llamando, nos está dejando saber que me pongan atención. La Biblia es un recordatorio de esto. Es más, la Biblia tiene mucho que decir, eso se me está acabando el tiempo, no puedo leerlo todo, pero si usted está tomando nota, usted puede notar que en 2 Samuel capítulo 10, el pueblo de Israel una vez se enfrenta a la batalla, y esto era el tiempo donde el rey David tenía el comando, y la Biblia nos dice una poderosa escritura donde el pueblo de Amón se vino contra la nación de Israel, los atacó, y uno de los comandantes del rey David dijo, vamos a pelear, pero vamos a tener que dividirnos. Y esa escritura es muy poderosa, porque el comandante le dice, mira, si tú estás peleando y necesitas ayuda, llámanos, nosotros te vamos a ayudar. Y si nosotros estamos peleando y necesitamos ayuda, te vamos a llamar, ven y ayúdenos. Y eso es lo que pasa. El texto nos enseña donde el pueblo de Israel se unió en contra del enemigo, aunque tenía que estar dividido por la parte norte y la otra parte, pero en realidad, aunque estaban divididos por distancia, no estaban divididos de corazón. Ese es el pueblo de Dios. Estoy hablando cuando el pueblo de Dios está bien, ¿ok? Yo entiendo cuando el pueblo de Dios resbaló, se fue tras dioses ajenos, ahí fue cuando hubo división. ¿Por qué? Porque el pecado divide. ¿Cuántos dicen amén? Pero el reino de Dios no es dividido, trae unidad. Y lo que Josué nos enseña es una hermosa armonía del pueblo de Dios, cómo el pueblo de Dios debe de unirse por la causa del reino de Dios. Esto, amado, para simplificar esto debe reflejar nuestras vidas,
Y esto debe de reflejar a nuestra iglesia. Si hay algo que el mundo debe de reconocer de la iglesia del Señor Jesús, el pueblo de Dios, es que el pueblo de Dios debe de estar unido. Ahora, yo entiendo que el pecado ha traído separación, falsa doctrina, separado. No estoy hablando de unido al mundo religioso, estoy hablando en la casa de Dios. La Biblia nos dice en el libro de Hechos, capítulo 2, que la iglesia primitiva se estableció. Si usted recuerda la historia, el Espíritu Santo cae, gente es bautizada con la unción del Espíritu Santo, hay firmeza, hay unidad. Y eso fue una de las distintivas cosas que pasó al pueblo de Dios. Fue que cuando Jesús bautizó la iglesia con el Espíritu Santo, no nada más hablaron en lenguas, hubo un milagro sobrenatural. Gente fue salva, ¿cuánto dicen amén? Más de 3,000 personas fueron salvas, después 5,000, pero también hubo unidad, según Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento de pan y en las oraciones. O sea que había pan, había virote, había comida, gloria a Dios, había oración, había unidad. Y eso es la ilustración del pueblo de Dios. Es más, lo vemos esto a través de todo Hechos. Hechos 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan. En las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea que no había orgullo, no había títulos, no había separación, no había división. Cuando la iglesia fue establecida por el Espíritu Santo, había unidad. Había un vínculo que los unía. Ese vínculo se llamaba Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 32, una vez más, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea que había algo espiritual en el libro de Hechos que se manifiesta en Josué, y eso es que había un ligamiento de corazón, aunque quizás había distancia. Porque recuerde, las 2 tribus y medias tuvieron que distanciarse por el río Jordán y por el territorio. Pero lo que esa escritura nos enseña es que aunque había distancia en forma práctica y física, no había distancia entre hermanos. Había un ligamiento, había una unidad. Ellos pelearon las batallas junto. Esto, amado, es algo poderoso, porque quiero decir esto: salvación siempre te va a impulsar a un espíritu de humildad y un espíritu servicial. Cuando tú te salvas, no estoy hablando de ser religioso, ¿okay? Hay mucha gente religiosa que profesan conocer a Dios, pero sus hechos, amén, por sus hechos lo niegan. Estoy hablando una genuina conversión. Cuando tú eres pecador, cuando tú vives en Egipto, estás bajo las garras de Faraón y Dios viene por su gracia y te salva. No importa que tú eras chino, japonés, uruguayo, sea lo que sea, no importa el país. Si tú tienes un encuentro con Dios, va a haber cosas en ti que van a ser cambiadas, amén, y van a ser manifestadas. Una de ellas es humildad. Y otra de ellas es un espíritu servicial. Va a haber algo en ti donde tú vas a querer servir a tus hermanos. ¿Ok? El reino de Dios, un evangelismo, un evento, sea lo que sea, donde vas a ver la necesidad de alguien y va a haber algo en ti donde dices, ¿sabes qué? Yo puedo ayudar. Yo te puedo ayudar. Escucha estas escrituras, Gálatas 6, versículos 9 y 10. Así que no nos cansemos de hacer bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe.
esa poderosa escritura es tremenda porque se aplica a la iglesia. Como cristiano siempre hace el bien. Si puedes ayudar a alguien, ayúdalo. ¿Cuántos dicen amén? Pero especialmente a lo de la fe, a la gente, al pueblo de Dios. Y esto es un espíritu, escúchame, esto es mucho más que aprenderlo de lectura. Es mucho, ¿cuál es la enseñanza aquí? Esto es un espíritu. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, hay algo en ti que cambia. El mundo, amado, es arrogante. El mundo es egoísta. El mundo solo piensa en sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Es más, lo triste del mundo es esto. Yo te ayudo conforme yo avance. Así pasa en el trabajo, ¿verdad? En el mundo secular. Yo te ayudo, pero si yo avanzo, no. Pero el reino de Dios no es el mundo. El reino de Dios es humildad. El reino de Dios es yo te ayudo, aun si yo no avanzo. Y lo interesante es esto, que Dios dice, si tú vives así, tú vas a avanzar. Porque cuando tú ayudas a alguien, cuando tú le das un vaso de agua fría a alguien, cuando tú pones un vestido a alguien, Jesús nos dice, no lo haces al hombre, lo haces a Dios. Y esto es algo que no puedes perder de vista. El apóstol Pablo lo puso de esta manera, Filipenses 2, versículos 3 y 4, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. No estén tan consumidos con sus propios intereses, sino asegúrate de ayudar a otro. ¿Por qué? Porque ese es el reino de Dios. Y esto es lo que las 2 tribus y medias, amén, del pueblo de Israel nos demuestran. Ellos tuvieron que cruzar el Jordán. Ellos querían disfrutar de la tierra. Y iba a haber un tiempo donde iban. ¿Cuántos dicen amén? Es más, nuestro texto nos dice que cuando regresaron con las manos llenas, con las bendiciones, todo el oro, todo lo que ellos habían agarrado de la tierra de Canaán. Pero ellos primero tuvieron que ayudar a sus hermanos. Gálatas 5:13, sírvanse los unos a los otros por amor. ¿Okay? Por amor. Pablo pone esa frase ahí. Sírvanse por amor, no porque tienes que, híjole, cómo me enfada este hermano. Ay, esta mujer me está sacando las greñas, tengo que ayudarla. No lo hagas así, hazlo por amor. Hazlo porque tú aprendes a amar a tu prójimo, amén. Debe de definir esto en nuestra vida. Y voy a leer una última escritura, Juan capítulo 15, Jesús, siendo Dios en la carne, lo pone de esta manera, Juan 15, versículo 12 y 13, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Eso es poderoso. No hay más grande amor que tú des tu vida por otro. Yo he estado muy al tanto de lo que ha estado pasando y está pasando en Israel. La razón es porque mi convicción, lo que pasa en Israel determina el fluimiento de todo el resto del mundo. Y es increíble cómo esta gente, amén, el sábado a las 6:30 de la mañana, 5:30 de la mañana, cuando empezó todo, cómo esta nación inmediatamente se convirtió en uno. Y no estoy hablando de nada más hombres, estoy hablando de mujeres, niños, jóvenes. Todos se convirtieron en una nación, ahora peleando por una misma causa. Eso siempre ha definido el pueblo de Israel. Eso debe definirnos a nosotros como iglesia. Si tú te mantienes humilde, si tú siempre oras y buscas por cómo ayudar a un prójimo, escúchame, Dios siempre va a darte oportunidades. Y tú no tienes que ponerla en Facebook. Ay, mira cómo ayudé. Dios toma nota, amado. Escúchame, yo y mi esposa, esto lo hemos aprendido de una manera muy poderosa. Si tú ayudas a gente, si tú inviertes, si tú oras por ellos, si tú los bendices, sea lo que sea, si tú, amén, te aseguras de ayudar a otro, Dios en su gracia va a ayudarte a ti, porque hay algo muy especial, y esto es algo que lo vemos en la Biblia. Dios dice, cuando tú lo hiciste por uno de mis pequeños, lo hiciste para mí.
Y esto es algo que vemos que las tribus de Israel tenían en común. Eran diferentes tribus, pero ellos se reunieron y nuestro llamado es esto. Este debe ser nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Quiero cerrar con esto. Me quedan 2 minutos, ¿ok? Nosotros como Servicio en Español tenemos expresión hoy en día en lo que es México, Mazatlán y en Charlotte, norte de Carolina. Esas parejas que están allá haciendo la voluntad de Dios no son aquellos olvidados. ¿Cuántos dicen amén? Son nuestra familia. Por lo tanto, tenemos que orar por ellos. Por lo tanto, de vez en cuando sería bueno que le mande un mensajito, amén. Estamos recordándolo, estamos haciendo este ministerio de cada 3 meses, mandarle cajitas y cartas y sea lo que sea. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en esto. Aunque las distancias son lejos, somos uno. Nuestro compañerismo cree eso. Yo tengo amigos por todas partes del mundo donde están pastoreando, amén. Y este es el reino de Dios. Y si nosotros nos mantenemos humildes y serviciales, tenemos el corazón de Dios y hacemos la obra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Gracias, amén, por venir. Son 10:24. Vamos a prepararnos para el servicio. Recuerde, tenemos servicio hoy. Hoy quiero dar este anuncio. En la noche tenemos un bautismo de agua. Si usted no se ha bautizado, acaba de recibir a Jesús en su corazón, necesita bautizarse, eso es un principio bíblico, lo va a ayudar en su fe. Si le gustaría bautizarse esta noche, va a ser bien práctico, hable conmigo hoy y podemos darle más detalles. Recuerde, el sábado tenemos servicio en español a las 7. Vamos a ser despedidos. Padre, te doy gracias por esta hermosa gente, gracias por todo lo que tú estás haciendo. Gracias por esta, Dios, revelación de lo que es ser hermanos, ayudarnos, ligar nuestro corazón por la causa del reino. Ayúdanos como pueblo, ayuda al pueblo de Israel en esta circunstancia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga esta noche.